novia? Es una historia autorreferencial, aunque sí tiene, o sea, está ficcionada, digamos que es una experiencia que me sucedió. Yo tengo una media hermana que tiene mi edad y entonces el proceso de escritura surgió porque yo estaba filmando un documental durante la pandemia con mi mamá sobre mi padre ausente y con mi hermano. Y entonces como que lo que más me llamó la atención de ese proceso es que mi hermano y yo recordábamos los mismos sucesos de maneras muy distintas. Y esa parte como de la doble perspectiva o de entender un mismo suceso o un evento traumático desde dos lugares por la diferencia de edad y el género, me pareció como muy interesante. Y así fue como empecé a escribir el cortometraje. Uy, fue un proceso muy enriquecedor y como muy creativo, o sea, como que todo el tiempo se nos presentaban problemas creativos desde el guión, ¿no? De cómo abordar la perspectiva de una niña de 5 años y cómo abordar la perspectiva de un niño de 11. Entonces, para mí era muy importante en la perspectiva de la niña hablar como de memorias fragmentadas, como que los sucesos suceden más desde las sensaciones y las texturas, y en el caso del niño había un tiempo mucho más prolongado y las memorias estaban compuestas más contextualmente, entendíamos un poco más qué era lo que estaba pasando. Y lo hermoso fue que, si bien yo tenía esto muy claro desde la escritura del guión y de cómo quería abordar el proyecto, la realidad también fue que conforme se fue sumando la gente del crew, mi productora, mi cinefotógrafo, el diseñador sonoro, todas las personas que se integraron fueron aportando desde su departamento, oye, para acentuarlo de las dos perspectivas, podemos hacer esto, podemos hacer esta puesta en cámara, podemos hacer esta puesta en sonido. Entonces, como que eso también fue enriqueciendo muchísimo el corto. Y en el caso de la búsqueda de los actores y actrices, para los niños, pues tuve a Meraki Pradis, que es mi directora de casting y acting coach. Es una joya de mujer, es muy impresionante lo que hace. Buscábamos hermanos, no encontramos hermanos, buscamos niñas que se parecieran, encontramos a Kala y a Katy que lo hicieron de una manera extraordinaria. Y con Mau también fue muy, muy impresionante porque además él llegó tarde como, no porque llegara tarde, pero lo encontramos tarde, ya habíamos iniciado el proceso de casting y Meraki lo vio, me dijo, vamos a hacerle casting y se robó todo, ¿no? O sea, fue muy, muy increíble. Y para los adultos, yo ya había trabajado con Dae, la quiero mucho, la conozco mucho del teatro, me encanta su trabajo y entonces la invité a colaborar. Y con Raúl Briones lo conocí, o sea, nos conocíamos más o menos, pero como medio de lejos. Y le pasé el guión, le dije que me interesaba mucho trabajar con él, le gustó muchísimo, nos vimos para un café y lo único que yo le pedí fue, necesito un gran actor que defienda a mi padre de mí misma, porque yo voy a querer hacer un villano y creo que el personaje no lo merece y él lo abordó con toda la dignidad del universo. Ay, yo tu cosa ya está. ¿Quieres que te cuente un secreto? Creo que los proyectos van encontrando como a las personas y como su ángel, ¿no? De alguna manera. Entonces, ese departamento, el de los niños y la mamá, en realidad es un departamento de un alumno mío que me dijo, bueno, pues lo puedes usar. Estaba no vacío, pero no, para nada tenía la estética que necesitábamos. Pero me gustaba mucho el ladrillo, me gustaba mucho como la sensación de esta unidad habitacional. Y con Daniela fuimos trabajando poco a poco en todos los elementos que se necesitaban para que la casa estuviera viva, pero lo que a mí me sorprendió muchísimo es que ella la llenó. O sea, esa casa estaba completamente vacía y ella metió todos los elementos, lo mismo con el otro departamento. Y es muy bonito lo que dices porque siento que de los grandes halagos que han hecho para su trabajo ha sido decir, ese departamento huele, ¿no? Entonces, como que varias personas nos lo han dicho y creo que es muy genuino y muy, muy impresionante lo que ella hizo y también cómo fuimos trabajando cada símbolo, ¿no? O sea, como que ninguna de las cosas está como de manera gratuita, sino que había una cosa de, a ver, el Tamagotchi, ¿por qué el Tamagotchi? O qué tipo de muñeca noventera tiene Valentina, qué tipo de muñeca noventera tiene Carla, por la clase social, por las diferencias, o sea, como que había muchas cosas que son súper clavadas que al final no es que salgan así tal cual en la pantalla, pero que sí terminan construyendo un universo bastante complejo y realista, que es lo que yo estaba buscando muchísimo. Ay, yo tu cosa ya está. Esa escena estaba desde el guión, o sea, como yo siempre quise terminar la película así, fue un proceso de trabajo con mi familia, porque también una cosa es que yo me vulnere y que yo un poco ponga mi versión de la historia de alguna manera, y otra cosa es ponerlos ahí, ¿no? Frente a la cámara en un lugar de vulnerabilidad absoluta. Entonces fue un proceso también de trabajo con ellos. em,
en el proceso de rodaje teníamos 9 días, 8 los usé para toda la parte de ficción y el noveno día lo dejé para trabajar con mi hermano y con mi mamá, para que solo hiciéramos esa escena, para tener todo un crew súper reducido, como todo muy amoroso y muy controlado. Y entonces en el rodaje yo le decía mucho a mi equipo, no sé si esa escena va a quedar o no, pero tenemos que tenerla, ¿no? Filmémosla y en edición vemos si se queda o si nos quedamos con la ficción. Y nada, fueron muchas discusiones en edición con las personas que veían el corto porque había gente que no entendía o que de pronto no, o decía, no, pues todo está increíble, pero esa última imagen como que no me hace mucho sentido. Y al final mi editor y yo en un acto de absoluta valentía fue como, pues es que esto es importante para el cortometraje, es una apuesta, ¿no? Como también a romper un poco la ficción y a volverlo un poco híbrido. Y creo que fue una buena decisión. O sea, yo no me arrepiento para nada. Me encanta la idea de que ahora en el cine tengo un espacio con mi mamá, mi hermano y yo, estamos en ese sillón para siempre, acurrucados y amándonos profundamente, ¿no? Y eso me parece pues muy hermoso.